Revelaciones del manuscrito celestial, milagros de sanación divina en 40 días, audiolibro. María se arrodilló en la capilla mientras la luz del amanecer filtraba a través de los vitrales, llenando el espacio con un espectro de colores que danzaban como ángeles. El aire olía a cera derretida y oraciones fervientes. A su lado, la imagen de San Juan de los Lagos, con su mirada serena y compasiva, parecía resonar con un poder ancestral, llamando al pueblo a unirse en esperanza. Leonardo, su pequeño hijo de 7 años, luchaba contra una enfermedad que había despojado su energía y su risa. El diagnóstico era cruel, desahuciado. Sin embargo, María se negaba a rendirse. Cada mañana, durante 40 días, la gente se reunía en la capilla. Aquí la fe latía fuerte, los murmullos de oraciones ardían como fuego sagrado, mientras cada vecino encendía velas, depositando su fe en aquel santo que había otorgado milagros en el pasado. María sentía como el amor de su comunidad la envolvía, aunque también se escuchaban voces de escepticismo que decían que la ciencia, y no la fe, era la solución. Pero María estaba decidida, un viaje de oración la esperaba. Un día, mientras el viento suave acariciaba su rostro, sintió que las dudas la rodeaban como sombras. Miró a Leonardo, su pequeño héroe, y el amor en su corazón se transformó en una fuerza inquebrantable. San Juan, dame la fuerza, imploró, sus manos unidas en un súplica tibia. La capilla reverberaba con la energía de la devoción, y el eco de la fe abrazaba a todos los presentes. Esa noche, con el cielo estrellado brillando sobre sus cabezas, María encontró una calma inexplicable. Durante su oración, una voz sutil resonó en lo profundo de su ser: el milagro que buscas ya está en camino. Estas palabras ardían en su corazón como el fuego de Pentecostés. Con renovado fervor, se apresuró a compartir esta revelación en la capilla al día siguiente. Algunos aplaudían, otros murmuraban dudas, la comunidad se encontraba dividida. ¿Cómo podía anticipar un milagro cuando la vida de su hijo pendía de un hilo? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El día 40 llegó, y el cielo se disfrazó de tormenta. Los truenos resonaban como el tambor de una batalla, y el pueblo se hallaba en vilo. Entonces, en medio de la furia de la naturaleza, algo extraordinario sucedió. La comunidad, unida en oración, sintió una presencia eléctrica. Cada alma conocida y desconocida, cada rayo que iluminaba las nubes era un reflejo de la fe colectiva. María, de rodillas, clamaba por su hijo mientras las gotas de lluvia caían como lágrimas divinas. Y así, rodeada de una luz espiritual, Leonardo empezó a abrir sus ojos. Pero, ¿sería suficiente? Un estruendo sacudió la capilla, dejando a todos con el corazón en la mano, enfrentando la incógnita del milagro que estaba por venir. La pregunta flotaba en el aire: ¿tendrían la fe necesaria para abrazar lo desconocido? La historia apenas comenzaba a tomar forma en los planes celestiales que se desplegaban ante ellos. El viento aullaba entre los árboles mientras la capilla resonaba con los ecos de la ferviente devoción del pueblo. María, con el corazón tambaleante, mantenía su mirada fija en el rostro de su hijo. Cada segundo parecía una eternidad. Las oraciones por Leonardo fluían como un río, arrastrando consigo la angustia de todos. Cuando los ojos del pequeño finalmente se abrieron, el murmullo fue como un rugido. «Leonardo», gritó María, entre lágrimas de alivio y alegría. La luz del amanecer se colaba suavemente, envolviendo a la comunidad en un calor radiante. Aunque su hijo estaba consciente, el desafío aún no terminaba. Aquellas paredes, testigos de la esperanza y la desolación, parecían temblar al compás de la fe que latía en cada pecho. Los días posteriores fueron una mezcla de gratitud y lucha. La mejoría de Leonardo era lenta, y María continuaba su camino de oración. Asistía a la capilla a diario, donde las velas seguían encendiéndose una tras otra. Cada persona que llegaba traía consigo una carga de fe,
un deseo por un milagro, y, sobre todo, la esperanza de que San Juan de los Lagos estaba escuchando. María sentía el peso de las dudas antiguas. Las voces de escepticismo aún resonaban en la comunidad. Algunos empezaron a abandonar la capilla, convencidos de que todo era un eco de ilusiones. La fe que antes presenciaba el entusiasmo se había tornado en angustia. Sin embargo, ella no se dejaba abatir. Con cada día que pasaba, mantenía viva en su corazón aquella voz susurrante: el milagro que buscas ya está en camino. Una mañana, mientras oraba con fervor en la capilla, María sintió una suave brisa como un toque divino. Al abrir los ojos, una figura familiar apareció frente a ella. Era la anciana abuela de su amiga Clara. María, dijo la mujer con voz temblorosa, vengo en nombre de San Juan. Él dice que la fe no es solo esperar en un milagro, sino actuar sobre lo que ya se tiene. Las palabras resonaron en el corazón de María como campanas de esperanza. Motivada por las revelaciones de la anciana, María decidió organizar una vigilia especial en la capilla, invitando a todos a compartir sus historias de fe y milagros. El día de la vigilia, la capilla se llenó hasta los topes, había risas, llantos y relatos de sanaciones, mientras la luz de las velas danzaba, entrelazando sus historias en un solo hilo de unidad. Las oraciones se intensificaron, y con cada testimonio compartido, el ambiente se colmó de una energía vibrante. En un momento en particular, un niño, también enfermo, compartió cómo había sentido una luz brillante sobre él, llenándolo de paz. Él me dio fuerza para seguir, decía mientras sonreía, mientras toda la comunidad se unía en un clamor de gratitud y esperanza compartida. Esa noche, el cielo se oscureció, pero en la capilla, la luz de la fe brillaba aún más fuerte. María sintió que algo monumental estaba a punto de suceder, como si el propio San Juan estuviera listo para manifestarse. Pero en su interior, una nueva pregunta comenzó a germinar: ¿qué sería lo siguiente que Dios tenía reservado para ellos? ¿Estaba la comunidad lista para recibir la gracia que anhelaban? Las palpitaciones aumentaron en los corazones de todos mientras anticipaban un desenlace sorprendente. Lo que no sabían era que la verdadera prueba de la fe apenas comenzaba. María se despertó aquella mañana con una sensación extraña en el aire. Era como si el mundo alrededor respirara con una intensidad renovada. El canto de los pájaros sonaba más melodioso y la luz del sol se filtraba a través de las hojas como si cada rayo compartiera un secreto divino. Se levantó de la cama con el espíritu elevado, lista para enfrentar un nuevo día, un nuevo desafío. En la capilla, una multitud se había formado. Las noticias del milagro que había experimentado Leonardo se había esparcido como un fuego. Personas de pueblos lejanos viajaban para sentir la presencia de Dios en aquel lugar sagrado. María los observaba con una mezcla de amor y responsabilidad. Eran almas sedientas de esperanza, como ella había estado en su momento más oscuro. Mientras se unían en oración, notó a un hombre al fondo, con la frente fruncida, mirando hacia el altar con aprensión. Su rostro le resultaba familiar. Era el padre de Esteban, un joven que había estado luchando con una enfermedad prolongada. María sintió que su corazón se encogía. La angustia del padre resonaba en su interior, recordándole su propia desesperación por su hijo. Decidió acercarse y ofrecerle unas palabras de aliento. La fe es un puente hacia la sanación, le susurró. El hombre no respondió de inmediato, pero sus ojos mostraban una chispa de consideración. ¿Cómo puedes estar tan segura, María? Todos hablamos de fe, pero la realidad pesa más que las palabras, dejó caer, con un tono de frustración. Lo entiendo. Hay días en que la fe parece un acto de locura. Pero te prometo algo, hermano, la fe toma forma cuando le damos acción. San Juan nos ha mostrado que a veces, la sanación no es solo física, sino también espiritual, respondió ella, sintiendo como esas palabras brotaban de su propio bosque de experiencia. Animada, María volvió al centro de la capilla y propuso un nuevo desafío: hagamos algo juntos. En los próximos días, escribamos nuestras intenciones en un papel y las entreguemos a San Juan. Creemos un altar vivo de esperanza, donde, además de orar, podamos actuar. La comunidad se miró entre sí, algunos con escepticismo, otros con entusiasmo renovado. Poco a poco, las manos comenzaron a levantarse. Las intenciones se escribieron, y mientras se colocaban en el altar, las almas de aquellos hombres y mujeres se unían en un mismo clamor.
Nadie podía ignorar la atmósfera cargada de emoción que ahora envolvía la capilla. Esa noche, cuando los fieles partieron, María sintió que cada oración se agrandaba en el aire fresco y sereno. Miró a su alrededor y vio a la comunidad unida, bondadosa, con el peso de la incertidumbre aún presente, pero con un ímpetu más fuerte por descubrir lo que vendría. A medida que los días pasaban, comenzaron a surgir pequeños avances. Testimonios de sanaciones y transformaciones comenzaron a fluir. Una mujer que había perdido la esperanza en su matrimonio encontró la reconciliación, un joven que había estado encerrado en su dolor comenzó a salir de su tristeza. Sin embargo, aún quedaban más pruebas que enfrentar. Una tarde, cuando entró a la capilla, María se encontró con un grupo de personas atentas a una anciana que hablaba en voz baja con una reverencia palpable. «He tenido un sueño», comentó la mujer. «San Juan me ha mostrado un manuscrito. Una guía que revela algo que cambiará todo». El murmullo creció, la expectativa aumentó, María sintió en su interior un temblor de anticipación. ¿Qué secretos guardaría esa revelación? Estaba la comunidad lista para afrontar lo que vendría, incluso si desafiaba su entendimiento de la fe. La anciana levantó los ojos, llenos de una sabiduría antiquísima. «El camino apenas comienza, pero es un camino de transformación». Con esa frase, la capilla se llenó de un silencio reverente. María sabía que la esencia de la fe nunca era un viaje sencillo, sino uno que requería valentía. Los corazones latían al mismo ritmo. La revelación estaba cerca, pero el ruido del mundo exterior comenzaba a hacer eco. ¿Qué podría implicar ese manuscrito celestial? La comunidad se preparaba para el siguiente capítulo de su historia, y María se preguntó si estarían listos para la verdad que Dios tenía reservada para ellos. La espera por la manifestación de un milagro ahora era un paso hacia lo desconocido. Sería un camino repleto de pruebas y sacrificios, pero también de grandes recompensas. ¿Podrían mantener la fe mientras se adentraban en el misterio revelador que se acercaba? María amaneció con una mezcla de inquietud y esperanza. Había sentido el ajetreo en su interior desde que la anciana había compartido su sueño. El camino hacia la revelación del manuscrito parecía trazarse ante sus ojos, pero el peso de la responsabilidad se posaba sobre sus hombros como una suave pero firme carga. Al llegar a la capilla, el aroma a incienso llenaba el aire, ya impregnado de las oraciones y los susurros de la comunidad. La pequeña sala se había convertido en un refugio de sueños compartidos, donde cada fe se colocaba al centro, convocando la presencia divina. María pudo ver caras conocidas, hombres y mujeres que habían estado allí en momentos de desolación y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, parecían repletos de vida. «Escuché a la anciana», murmuró Sofía, una joven del grupo, con ojos brillantes. «Los sueños son señales, ¿verdad? Yo creo que esta vez es diferente». Los murmullos de asentimiento se extendieron como un susurro encendido entre los presentes. Todos parecían sentirlo, había un pulso vivo en el aire, una energía renovada que traía consigo el aliento de lo sagrado. María, elevada en su espíritu, se sintió llamada a tomar el control del momento. «Hoy, en oración, voy a pedir a Dios que nos muestre el propósito de este manuscrito», proclamó, y las cabezas de la comunidad se inclinaron, sumergiéndose en un profundo silencio reverente. Comenzaron a orar, sus voces se unieron en un clamor armonioso, una melodía que parecía escalar hacia los cielos. Cada palabra pronunciada era una semilla depositada en un terreno fértil, una invitación al milagro que todos esperaban. María sintió en su corazón que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Mientras la oración flotaba, una brisa suave entró por las ventanas abiertas, trayendo consigo un eco de esperanza. Era como si Dios mismo estuviera prometiendo algo. Justo cuando las luces comenzaron a jugar entre las sombras de la capilla, se escuchó un susurro proveniente del altar. Todos giraron la vista, la anciana se había acercado, su rostro iluminado por una luz interna que la hacía parecer etérea. «Se nos ha concedido un regalo», dijo ella con voz temblorosa, «la revelación del manuscrito ha comenzado a fluir en los corazones de los fieles. Cada uno de ustedes llevará una porción de su conocimiento, adecuado para su camino». María sintió que la emoción la ahogaba, pero también vio un ligero parpadeo de temor en los rostros a su alrededor. ¿Estaban listos para recibir información que podría cambiarlo todo?
El futuro, con su velo de incertidumbre, estaba apretado a su alrededor como un abrazo estrecho. Se tomó un momento para reflexionar sobre su propia necesidad de guía y entendimiento. Tal vez, solo tal vez, el manuscrito no se trataba solamente de sanaciones físicas. La transformación que todos buscaban podría ser tan profunda como el entendimiento del propósito mismo de su existencia. Y así, la anciana continuó. En este viaje de 40 días, Dios nos mostrará no solo el poder de la sanación, sino los misterios de su amor y bondad. Seremos testigos de lo que puede suceder cuando la fe se encuentra con el don de la acción. El murmullo creció, las emociones se desbordaron. 40 días. Exclamó un hombre al fondo, su voz resonando con fervor. Eso significa que tenemos una misión, un propósito. María sintió que su propia realidad se intensificaba con la expectativa y el asombro. Cuando la capilla finalmente se llenó de testimonios y declaraciones de fe, todos comprendieron que el viaje apenas comenzaba. María, en medio de ese mágico momento, preguntó en voz baja a Dios, ¿seremos capaces de afrontar lo que vendrá? ¿Estarán nuestros corazones dispuestos a aceptarlo, sin importar el costo? El tiempo avanzaba y la sombra de lo desconocido se extendía ante ellos. María sabía que había una lección crucial por aprender, un mensaje profundo por descubrir. El manuscrito no solo prometía milagros, sino también un desafío que exigiría lo mejor de cada uno. Y así, con el eco de la fe resonando en cada rincón, la comunidad se preparaba. Un nuevo capítulo de su vida espiritual estaba por comenzar, uno que podría llevarlos a lo más profundo de la sanación, pero también a lo más profundo de sí mismos. ¿Cuáles serían los costos? ¿Estarían listos para enfrentarlos? Las respuestas estaban aún por venir. Al comenzar el día, el sol ascendía tímidamente, cubriendo la capilla con un manto dorado que parecía invitar a la esperanza. María sentía que cada rayo ofrecía una promesa renovadora, recordándole que el viaje de 40 días que la anciana había mencionado no solo sería una prueba de fe, sino también una revelación de la bondad divina. La comunidad se reunió nuevamente, cada rostro reflejando la expectativa que vibraba en el aire. Sofía, aún con su brillo juvenil, lo expresó claramente, este no es solo un taller de sanación, es una transformación del alma. Las palabras de la joven reverberaron entre los presentes, cada uno sintiendo el eco de una verdad que había estado latente en su interior. María, sintiendo el fuego en su corazón, se dirigió al altar. Queridos amigos, hoy comenzamos a desentrañar el primer misterio de nuestro manuscrito, comenzó, su voz firme pero suave. Iremos día a día, dejando que Dios nos hable, que su luz nos guíe. Habrá momentos de alegría, y habrá desafíos, pero estamos juntos en esto. A medida que comenzaron esa primera jornada de oración, los corazones parecían elevarse, fusionándose en una sola voz que clamaba por dirección y claridad. María sí sabía que el primer paso sería abrir su espíritu a las verdades que el manuscrito traería. En medio de la oración, un murmuro emergió de entre el público. Una mujer mayor, con un pañuelo rojo atado en la cabeza, declaró con voz temblorosa, he estado lidiando con un dolor que ni los médicos han podido sanar. Les pido que oremos por mi sanación. Su vulnerabilidad tocó la fibra más profunda del grupo, instantáneamente, cada uno sintió el peso de su carga, como si se tratara también de su propia herida. Juntos lo haremos, respondió María, invitando a los demás a acercarse. Las manos se unieron alrededor de la mujer, formando un círculo de amor y apoyo. En ese momento, el espacio se llenó de una presencia palpable, el aire vibraba, y todos sintieron un escalofrío que les recorría. Era el toque divino, la afirmación de que no estaban solos. Tras unos momentos de oración ferviente, un silencio expectante se instaló en la sala. De repente, la anciana, que observaba desde un rincón, se levantó con una luz en los ojos. La primera revelación ha sido otorgada. La sanación comienza en el corazón, no solo en el cuerpo. Ábrete a la posibilidad de tu propia restauración, y el resto vendrá. María absorbió esa declaración como un manantial fresco en medio del desierto. La comprensión inunde su ser. Muchas veces, los bloqueos en la sanación eran el resultado de un corazón herido que no se atrevía a perdonar, que se aferraba al dolor.
podrían liberar esa carga y permitir que la sanación fluya libremente. Motivados por la inyección de esperanza, comenzaron a compartir testimonios sobre sus propias luchas. La plaza resonaba con palabras de liberación, risas y, más importante aún, con la fe que surgía como un torrente. El amor de Dios es suficiente, susurró un hombre con voz quebrada, Él mi roca y mi sanación. Mientras caían las sombras de la tarde, la comunidad se sintió más unida que nunca. Aquellos 40 días estaban destinados a ser un viaje hacia lo desconocido, repleto de desafíos, pero no se enfrentaban en soledad, sino inyectados con el poder del amor compartido y la fe común. María se sintió llamada nuevamente a hablar. Lo que nos espera es grande, pero siempre debemos estar listos para caminar en la dirección que Dios nos indique. ¿Qué milagro o desafío nos presentará cada nuevo día? La comunidad respondió al unísono, llenos de emoción, amén. Así concluyó su primera reunión, pero las preguntas flotaban en el aire, llenas de potencial. Con cada paso que daban, la esencia de lo divino se hacía más real. María sabía que el siguiente día traería consigo la respuesta a una inquietante pregunta: ¿qué otras verdades desvelará el manuscrito, y qué decisiones difíciles nos tocará tomar como comunidad? De pie entre el fervor y la incertidumbre, el viaje apenas comenzaba. El sol de la mañana siguiente se desparramaba como un manto suave sobre la capilla. Los colores cálidos y vibrantes inyectaban vida a cada rincón, mientras María y los demás se preparaban para el segundo día de su viaje. La emoción flotaba en el aire, se podían ver las sonrisas y el brillo en los ojos de todos. Un nuevo día, se sentía como si cada nuevo amanecer fuera una oportunidad para comenzar de nuevo. La comunidad llegó dispuesta a enfrentar más revelaciones. Se sentaron en círculo, formando una conexión física y espiritual que simbolizaba la unidad. María se levantó, sintiendo en su interior el eco de las palabras de la anciana. Hoy, buscaremos la verdad sobre cómo el perdón puede abrir las puertas a la sanación, declaró, su voz resonando con una poderosa sinceridad. Una atmósfera de expectativa llenó el espacio por un instante. Fue entonces cuando Sofía, con su frescura juvenil, levantó la mano. Pero, ¿qué hay del rencor que llevamos? ¿Cómo podemos soltar el dolor que llevamos dentro? Su pregunta cortó el aire. Era una cuestión profunda, un dilema colectivo que resonó entre todos. Cada mirada revelaba una historia conectada a esa herida. María sonrió con ternura. Esa es la clave, querida Sofía. El perdón no es solo un acto, es una liberación del alma. Al perdonar, renunciamos al peso que nos aleja del amor de Dios. Las palabras fluyeron con una suavidad que tranquilizaba, como agua fresca. Mientras hablaba, algunas personas comenzaron a llorar, lágrimas de dolor y alivio corriendo por sus mejillas. Alguien desde el fondo murmuró: ¿y si nunca hemos podido perdonar? La inquietud levitó en el aire, cargada de un significado profundo. Ahí está el reto, respondió María, en un tono cálido y decidido. Perdonar no significa olvidar, significa liberar. Al hacerlo, no solo sanamos nuestras heridas, también permitimos que la luz de Dios entre en nuestras vidas. De pronto, el hombre que había hablado la tarde anterior, con sus ojos llenos de lágrimas, se levantó. Yo tengo resentimiento hacia mi padre. Me dejó con un vacío que ha marcado mi vida. Siento que no puedo avanzar sin soltar ese dolor. Su voz quebrándose, hizo eco de la lucha de muchos. Una joven del grupo se puso de pie. ¿Y si al perdonar buscamos también entender su historia? Tal vez él también cargaba con sus propias heridas. Su intervención resonó en el corazón de todos, como un recordatorio de que el perdón va de la mano con la empatía. María observó el diálogo. Juntos, intentemos mirar más allá. El perdón quizás no sea fácil, pero puede convertirse en el primer paso hacia nuestra sanación. Abramos nuestros corazones, como lo dice el manuscrito. El perdón es el camino a la paz. La comunidad comenzó a compartir sus historias en voz alta, algunas de dolor, otras de esperanza. Se escuchaban palabras de aliento y comprensión. Yo perdoné a mi hermana por un rencor que llevaba años, y desde entonces siento que el peso se ha levantado, decía una mujer. El diálogo se volvía más profundo, cada testimonio era una chispa de luz que iluminaba las sombras de la sala.
En medio de risas, sollozos y susurros de fe, la capilla se transformó en un verdadero refugio de sanación. Después de un momento de reflexión, María dijo, hoy nos iremos con una tarea, encontrar una forma de ofrecer perdón. A quien sea, por pequeño que sea el agravio. Imaginemos que al hacerlo limpiamos nuestros corazones, dejando espacio para algo nuevo y hermoso. Los corazones latían con fuerza, llenos de propósito renovado. Todos sintieron el impulso de salir y poner en práctica lo aprendido. Con abrazos y palabras de ánimo, hicieron planes para reunirse al día siguiente, llenos de esperanza por lo que el día de mañana traería, y así, entre murmullos de fe y promesas de sanación, se despidieron, cada uno cargando el desafío de liberar sus corazones. María sonrió, sintiendo cómo la luz de Dios los guiaba, pero en su interior una pregunta permanecía, ¿qué más se revelará cuando decidamos dar ese salto de fe? ¿Cuáles otros lazos se romperán en este viaje de sanación? A medida que se dispersaban, un aire de promesa y expectativa envolvía el lugar. La aventura apenas comenzaba y la libertad esperaba por ellos. El día transcurrió con un aire de esperanza renovada, pero el crepúsculo acentuó la sensación de que algo más profundo se estaba gestando. Al caer la noche, la comunidad se volvió a reunir en la capilla, y el ambiente estaba impregnado de una calma mística. Las velas comenzaron a parpadear suavemente, creando sombras danzantes en las paredes, como si el lugar mismo estuviera vivo, listo para acoger los secretos del manuscrito. María, observando a sus hermanos y hermanas en la fe, sintió una conexión más allá de lo físico. Hoy, antes de compartir las experiencias que hemos tenido desde nuestra última reunión, quiero invitarles a un momento de reflexión, comenzó. El eco de su voz resonó en el recinto, generando un silencio expectante. Cerrad los ojos si lo desean y respiren profundamente. Imaginemos juntos que la luz de Dios nos rodea, que nos envuelve con su amor. Las personas comenzaron a meditar en la paz de ese instante, sintiendo el abrazo divino, calentando sus corazones. El murmullo de las oraciones se hacía cada vez más fuerte, como un hermoso coro de gratitud. Fue entonces cuando Sofía, aún afectada por lo que había compartido el día anterior, alzó la voz. María, hoy sentí algo diferente. Al principio tenía miedo de enfrentar mi propio dolor, pero entendí que el perdón es el primer paso para mi sanación. Sus palabras estaban cargadas de vulnerabilidad y honestidad. El grupo repitió esas emociones al unísono, conectando sus historias con aquellas luchas internas. Así es, querida, muchas veces el miedo a la sanación proviene de la raíz del rencor dentro de nosotros, respondió María con calidez. Cuando nos permitimos mirar dentro, descubrimos que la sanación comienza en casa, en nuestros corazones. Alguien desde el público difuminó la atmósfera. ¿Y si, al perdonar, encontramos un nuevo propósito? ¿Algo que nos lleve más cerca de Dios? La pregunta flotó en el aire provocando flujos de murmullos. Había una chispa de revelación en esa inquietante certeza. Sí, exacto. Nuestro dolor puede transformarse en el combustible de nuestro propósito, afirmó María con fervor. Como lo decía el antiguo manuscrito, nuestras heridas son marcas del viaje, pero aquellas cicatrices nos definen no por el sufrimiento, sino por la luz que hemos dejado entrar. Uno a uno, los miembros comenzaron a compartir sus experiencias de cómo el perdón había comenzado a abrirle las puertas a la transformación en sus vidas. Argumentos de antiguas rivalidades se disipaban en el aire, dejando lugar para un amor sanador. Un hombre que había perdido a su hermano compartió que había logrado escribirle una carta, liberándose del peso que llevaba por años. Nunca hubo cierre, pero aquel acto me devolvió la paz. Sus ojos mostraban un destello de esperanza, su dolor mitigado, el espacio se sentía casi sagrado, como si la comunidad misma estuviera resonando en vibraciones divinas. Cada testimonio era un ladrillo en un hermoso mural de unidad. Mientras compartían, unos se abrazaban, otros lloraban, pero, sobre todo, el amor fluía, llenando cada rincón de la capilla. María sintió en su interior una fuerza vibrante. Hoy, no solo celebramos el perdón, sino también renovamos nuestra fe. He preparado algo especial. Como parte de este viaje, quiero que todos tomemos un pequeño pedazo de papel. Escribid una palabra sobre lo que queráis liberar, lo que os aferra al dolor. Al principio, hubo un silencio contemplativo,
pero lentamente la comunidad empezó a escribir. Se sentía el crujir de los papeles, pero más allá, el murmullo de corazones en restauración. Cuando terminemos, nos reuniremos afuera para encender una fogata. Ese fuego será donde soltaremos nuestras cargas al cielo, liberando así nuestro ser. Mientras las personas terminaban de escribir, se sentían nerviosas y al mismo tiempo aliviadas, como si la fogata no solo fuera fuego, sino la representación de sus deseos de liberarse. Finalmente, la comunidad comenzó a salir, llevando consigo sus papeles. María miró hacia el cielo, sintiendo la vibración de los espíritus llenos de fe. Pero, una pregunta flotaba en su mente: ¿será este el anhelo que nos unirá aún más, o habrá algo más que descubrir en esta travesía? La fogata, mientras se encendía, prometía momentos aún más intensos, gracias a los reveladores secretos que aguardaban. ¿Cuáles podrían ser esas revelaciones capaces de transformar sus corazones una vez más? El fuego comenzó a crepitar bajo la mirada expectante de la comunidad. Las llamas, como lenguas de luz, danzaban en la oscuridad de la noche, generando un ambiente de intimidad sagrada. María, junto a sus hermanos y hermanas, se sentía emocionada por el acto que estaba a punto de realizarse. «Es hora de que liberemos lo que nos pesa», anunció, su voz clara y decidida resonando en el aire fresco. Uno a uno, comenzaron a acercarse a la hoguera. Algunos llevaban lágrimas en los ojos, otros sonrisas de alivio, pero todos compartían el mismo anhelo de sanación. Al colocar sus papeles en el fuego, podían sentir cómo cada palabra escrita se transformaba en un susurro al cielo. Las chispas volaban, iluminando el rostro de cada presente. Era un momento mágico que abrazaba el alma. «Este acto simboliza nuestra entrega», dijo María, mientras el humo se elevaba a las estrellas. «Con cada papel que arde, liberamos una parte de nosotros mismos». Las conversaciones se mezclaban con el sonido del fuego, creando un murmullo de gratitud y esperanza. Era como si cada miembro de la comunidad sintiera el peso de su carga disolviéndose en el aire, convirtiéndose en algo hermoso y ligero. Entre la multitud, Sofía miraba las llamas con profunda reflexión. «María, siento que detrás de este acto hay algo más», comentó. «Es como si las llamas estuvieran llevando nuestras penas a un lugar donde pueden ser transformadas». «Así es, amiga», respondió María. «A veces, tenemos que dejar que el fuego purifique nuestro ser. Las pruebas pueden convertirse en promesas de renovación». Sus palabras golpearon suavemente en los corazones presentes, resonando en sus mentes como un eco esperanzador. Mientras el fuego crepitaba, algunos comenzaron a compartir cómo se sentían más ligeros, casi como si el peso de años de tristeza quedaba atrás. Un hombre llamado Daniel, que había llevado la tristeza de una pérdida reciente, se volvió hacia los demás. «Es como si este fuego purificara no solo nuestras cargas, sino también nuestras almas. Yo sentía que llevaba una piedra en mi pecho, pero ahora, siento que esa piedra se ha convertido en humo», dijo, llenando el aire de emociones con su sinceridad. Con cada testimonio, el amor y la conexión entre ellos crecía. Las historias de dolor se transformaban en relatos de esperanza. María, sintiendo la atmósfera cargada de energía espiritual, se preguntó si el manuscrito realmente contenía secretos que aún no habían descubierto. «Este manuscrito», comenzó, sintiendo cómo las palabras se alineaban en su corazón, «habla sobre un tiempo de revelación y sanación. Quizás estemos en medio de un capítulo muy especial». La comunidad la miraba con curiosidad, pero sus miradas también estaban llenas de intriga. «Podemos experimentar algo que nos trascienda, algo que nos conecte con nuestras raíces espirituales más profundas», continuó María, mientras las llamas crepitaban evidenciando el fervor de su espíritu. Con eso, el murmullante coro de oraciones y testimonios aumentó. Aquellos que estaban más cerca del fuego se incorporaron, sosteniendo manos entrelazadas y sintiendo la chispa de la unidad. El frío de la noche ya no parecía tan intenso, cada sonrisa, cada abrazo significaba un paso hacia un futuro más brillante. Pero, en su fuero interno, María se preguntaba, ¿sería posible que los siguientes días los llevaran a descubrir un propósito más profundo en esta travesía? ¿Cuáles serían las revelaciones que aún estaban guardadas? Mientras el fuego asimilaba las palabras liberadas, la noche se llenó de un sutil misterio. La luz danzante traía consigo promesas de lo que estaba por venir.
En ese momento, en medio de la hoguera, María sintió una presión en su corazón. Era algo que venía del manuscrito, como una llamada a explorar testimonios de fe más profundos. ¿Qué lazos tenían que reconfigurar entre ellos? ¿Qué lecciones inesperadas estaba a punto de recibir la comunidad? La hoguera chisporroteaba, como si respondiera a sus preguntas, y cada mirada se volvía más expectante. Todos sabían que estaban al borde de un nuevo despertar, listos para conectar con lo sagrado de una manera aún más profunda. Las estrellas miraban desde lo alto, titilando como faros de esperanza. María sintió que el aire estaba cargado de una energía diferente, como si el universo entero estuviera a su alrededor, prestando atención a lo que sucedía en aquel círculo de fuego y fe. Cada rostro iluminado por las llamas reflejaba anhelos profundos, promesas y sueños por realizar. Hoy comienza algo nuevo, declaró María, su voz resonando firme, no solo liberamos el pasado, sino que nos abrimos a lo que vendrá. Al escucharla, un murmullo de acuerdo se extendió entre la comunidad, mientras los corazones latían al unísono con la emoción de lo desconocido. Fue entonces cuando Juan, un joven de mirada intensa, se acercó al frente. Yo también siento esa llamada, dijo con voz entrecortada. Desde que me uní a este grupo, he aprendido a abrir mi corazón, pero ciertamente hubo veces que dudé de mi fe. Las miradas se centraron en él, la expectación palpable. Tu lucha no es una debilidad, sino una señal de que estás creciendo, le respondió María, notando cómo el brillo en sus ojos relampagueaba con cada frase. Las dudas pueden ser aliadas en nuestro viaje espiritual. Nos empujan a buscar respuestas más profundas. La hoguera siguió danzando, como si el fuego también escuchara y entendiera. Con cada palabra intercambiada, el ambiente se tornaba más sagrado. El fuego no solo quemaba madera, sino también el miedo y la incertidumbre en cada uno de ellos. Sofía, con lágrimas en los ojos, se atrevió a compartir. A veces, pienso que Dios se olvida de mí, que mis oraciones son solo ecos vacíos. Su vulnerabilidad hizo que el aire se volviera denso. Pero María se acercó a ella y tomó sus manos. Nunca estás sola. A veces, lo que parece silencio es, en realidad, un espacio de preparación. No pierdas la fe, amiga, porque lo que está por venir será glorioso. Así, hablaron entre sí. Uno a uno compartían anhelos, miedos y experiencias. Eran historias de pérdidas, pero también de esperanza. Los relatos entrelazaban la vida de cada persona, mostrando que la comunidad era más que un grupo, eran un cuerpo unido en fe y amor. A medida que la noche avanzaba, María sintió un impulso interno. ¿Y si hoy no solo liberamos lo viejo, sino que también preguntamos por lo nuevo? La comunidad se detuvo, expectante. Hay promesas en el manuscrito que aún no hemos desvelado. Quizás deberíamos buscar una manera de conectar más intensamente con esas revelaciones. Cada mirada se llenó de curiosidad. Imaginemos que cada uno aquí presente tiene un propósito y un mensaje que ofrecer, añadió María. ¿Qué pasaría si en los próximos días nos dedicamos a buscar esas revelaciones individuales y colectivas? ¿Qué mensajes podrían transformarnos mientras profundizamos en nuestra conexión espiritual? Sí, exclamó Daniel, podemos crear espacios de oración y reflexión en los próximos días y compartir nuestros descubrimientos. La idea comenzó a tomar forma, la energía palpable, como una corriente eléctrica que pasaba de uno a otro. Mientras la hoguera chisporroteaba y lanzaba chispas al cielo, un profundo silencio se extendió, dejando que la presencia divina se asimilara en sus corazones. Aquella noche marcó el inicio de un viaje hacia lo desconocido, pero prometedor. María miró al cielo estrellado, sintiendo en su pecho un susurro. ¿Qué misterios se revelarán en los siguientes días? ¿Cuál será el propósito de cada uno de nosotros en este camino de fe? Y así, con el eco de la comunidad resonando en sus almas, la hoguera ardiente se convirtió en el faro que guiaba a cada uno hacia su destino divino. Todos sentían que algo maravilloso estaba a punto de suceder. ¿Estaban listos para recibirlo? María se despertó aquella mañana sintiendo que el aire estaba cargado de una intensidad única. Era el final de los 40 días de oración, un tiempo que había transformado el corazón y la fe de cada miembro de la comunidad. Se sentó en la cama un momento, recordando cómo aquellos días habían sido un viaje lleno de revelaciones y milagros.
Jesús había estado presente en cada oración, en cada susurro de fe y en cada lágrima derramada. Al llegar a la capilla, vio caras familiares y nuevos miembros que habían llegado atraídos por los ecos de los milagros que allí se habían manifestado. María sonrió y sintió como el amor de su comunidad la envolvía, como si cada lágrima de alegría compartida fuera un símbolo de su fuerza colectiva. La capilla estaba decorada con flores y velas, y ese día, la atmósfera era de celebración. Hoy, celebramos lo que hemos aprendido, comenzó María, sus ojos brillando con fervor. Hemos descubierto que la sanación comienza en nuestras almas. Cada uno de nosotros ha enfrentado sus miedos, sus rencores, y hemos encontrado la luz del perdón. La comunidad asintió, recordando las noches alrededor de la hoguera, donde habían dejado ir sus cargas y se habían unido en un clamor de esperanza y amor. María le pidió a todos que compartieran sus experiencias de estos días. Uno tras otro, comenzaron a levantarse, los testimonios llenaban el aire. Sofía, con la voz entrecortada, confesó: yo nunca había perdonado a mi padre por su ausencia. Pero hoy sé que su ausencia me enseñó a ser más fuerte. Me liberé del odio. Las lágrimas caían, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de sanación, de aceptación. Mientras escuchaban más historias, María sintió el llamado del manuscrito celestial en su corazón. Habían cumplido, sí, con los 40 días, pero su verdadera misión apenas comenzaba. Amigos, no solo hemos sanado, hemos renovado nuestra fe y nuestro propósito. Necesitamos seguir adelante, compartir este amor y luz con quienes más lo necesitan. Los ojos de la comunidad resplandecían con la chispa de algo mayor que ellos mismos. ¿Qué acciones tomaremos?, preguntó un hombre de edad avanzada. Sigamos en la misión del amor, respondió María. Establezcamos un centro de oración, donde aquellos que no conocen de esta fe puedan recibir esperanza. Un lugar donde puedan sentir la presencia de Dios. Al unísono, todos se llenaron de entusiasmo. Sí. Hagámoslo. Resonó la voz colectiva. Se sentía un impulso divino emanando de ellos. Decidieron organizar eventos de sanación gratuita, jornadas de oración y compartir el legado de amor que habían adquirido. Ellos no solo estaban llamados a recibir, sino a ser canales de bendición, como lo hicieron en esos 40 días. El tiempo siguió su curso, y pocos días después, se realizó el primer evento de sanación. La capilla se llenó nuevamente, pero ahora, con nietos, amigos y desconocidos, todos en busca de respuestas. María se sintió abrumada de gratitud al ver cómo el amor que había crecido en su interior ahora envolvía a otros. Las oraciones resonaban con fervor. El espíritu de San Juan de los Lagos estaba presente, llenando el lugar con una luz especial. Tú eres un hijo amado, decía María a cada persona. En ti hay poder. Sanación y perdón han comenzado desde este lugar. Un joven que había llegado escéptico se levantó y comenzó a compartir su testimonio de sanación. No creía que esto funcionara, pero he sentido una fuerza en este lugar que nunca había sentido en mi vida, declaró con sinceridad. La fe de la comunidad se alzó en un clamor de alegría. A partir de aquel día, la comunidad continuó creciendo, y el centro de oración se convirtió en un refugio. El amor y la esperanza se expandieron, cada vez más personas experimentaban la sanación, y las historias se multiplicaban. La transformación era palpable. María sentía que el viaje de 40 días había sido solo el comienzo. Y así, en cada amanecer siguiente, se recordaban a sí mismos que cada uno tenía un papel importante: ser faros. En un mundo anhelante y lleno de desesperanza, el mensaje que resplandecía en el corazón de cada uno era cristalino: la fe es acción. San Juan les recordó que las almas resonaban en armonía cuando se unían con amor. Al final de cada reunión, mientras se prendían las velas y elevaban sus oraciones, María sonreía sabiendo que sus 40 días no habían sido en vano. Aquella comunidad, una vez llena de dudas, ahora brillaba como el oro refinado por el fuego. En el último día del mes, la comunidad se reunió para dar gracias, agradeciendo a Dios por cada milagro, cada transformación. La capilla llenó de risas y canto. María, rodeada de tantos nuevos amigos y almas restauradas, sintió que en cada corazón había un latido que brillaba por la fe renovada. El viaje apenas comenzaba, y todos estaban listos para lo que Dios tenía preparado.
Todo gracias a un poderoso manuscrito celestial que había despertado su fe. Y así, con corazones rebosantes de gratitud, sabían que la salud y la esperanza eran su bien común. Ahora, querido hermano y hermana, tú también eres parte de esta historia de fe. No puedes quedarte de brazos cruzados. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean tocadas por esta verdad. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este hermoso final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y sanación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. El viaje continúa, y tú eres parte de él.